que hace la Biblia, la diferencia en de qué cosas nos advierte Dios acerca de los ángeles caídos, de qué cosas nos advierte Dios en su palabra acerca de los demonios. Son muy diferentes. Todo lo que registra la palabra del Señor. Todo lo que registra la palabra del Señor. Entonces, Jesús hizo una cosa doble. Hizo una declaración que aclara dos cosas y muchas más, pero en estos temas estamos aclarando esto. Tanto los ángeles tienen carne y huesos, pero Dios se reserva a quien los ve y cuando los ve. Como también en esta misma declaración, Dios está indicando, ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Y el que lo dijo, hermano, amigo, firma los cheques. Firma los cheques. Es el que entrega la gracia, hermanos. El versículo 42 dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Comiendo, demostrando, como lo dijimos anteriormente, que él no era un espíritu. Él no era un espíritu y él hizo esa separación allí. No soy un espíritu. Tóquenme. Tóquenme. Esto no lo tienen los espíritus. Lo dice el Creador. Porque lo dijo, lo leímos. En él y para él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, la tierra. Él las creó. O sea, hermano, escúcheme usted. Si leímos en Colosenses que en él y para él fueron creadas todas las cosas, él las creó. ¿Quién más puede definir qué cosa es invisible y qué cosa no que el que la creó? El creador de todas las cosas, invisibles e invisibles, según Colosenses 1, 15, 17, es Cristo. Y es Cristo el que está diciendo, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Usted necesita más? Bueno, cerramos. Apague, hermano Gustavo. Bien. Como el Dios hombre, el Cordero de Dios, ahora sus pies entrarían a la santa ciudad, ahora como el Dios hombre, como el hombre, como el Cordero de Dios. Al mundo espiritual en relación a lo que se llama hoy como un gran ministerio llamado guerra espiritual. Como hemos dicho en anteriores enseñanzas y tópicos de esta serie, si bien es cierto el propósito por el cual surge este movimiento interno, tiene una motivación correcta, tiene un propósito correcto, creo que en el corazón de los que surge esta corriente hay buenas intenciones, pero han dado frutos tanto positivos pero también negativos en cuanto a malas aplicaciones como las que hemos venido derribando, entre las cuales hay muchísimas que no voy a alcanzar a repasar, pero ustedes han venido escuchando conceptos como de que no podemos considerar ni catalogar ni hablarle a Satanás como si estuviera presente, como si fuera omnipresente, omnisciente. Eso es incorrecto y por ahí hemos venido aclarando muchísimas cosas, la diferencia que existe entre lo que son los ángeles de Dios, ángeles caídos, lo que son los demonios, etcétera. Hemos venido mostrando muchísimas cosas, hermanos, entre las cuales también de que este es el tiempo del Espíritu, esa es la dispensación del Espíritu, es el tiempo donde todo lo que hará Dios lo hará por medio de la persona del Espíritu, siendo nosotros ese espectáculo al mundo a través de todo lo que opera en nosotros por medio del Espíritu Santo. Tanto es este tiempo nuestro, hermano, que nosotros no podemos esperar que los ángeles hagan cosas de las cuales nosotros estamos comisionados a hacer. Los ángeles quisieran tener el Espíritu Santo que usted tiene dentro haciendo morada. Eso no dice la Biblia que es una atribución a los ángeles. Los ángeles quisieran llevar el evangelio, pero es el tiempo de que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación. Lo vimos claramente en Hebreos capítulo 2, versículo 5. Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles, y esto estaba hablando del evangelio, hablando del evangelio, de las buenas nuevas de salvación.
Los ángeles están esperando también, como lo hemos visto también en la primera carta de Pedro, ellos están esperando ver la gloria de la casa postrera. Hay cosas que anhelan mirar los ángeles, y esas cosas que ellos anhelan mirar son las cosas que se vienen haciendo desde la fundación de la Iglesia Apostólica hasta nuestros días. Esa gloria que ellos anhelan mirar son las cosas que usted y yo tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de hacer. Entonces nosotros estamos ubicando al pueblo de Dios en un lugar de autoridad, de poder, de confianza, sabiendo lo que usted tiene, lo que puede en Cristo. Sabemos ahora que no es que no podemos orar por la actividad angelical, la cual nunca se ha detenido, pero entre las cosas que hemos enseñado y hemos visto bíblicamente que está en la potestad de Dios la actividad angelical, y hemos mostrado cómo se podría orar sabiamente en petición angelical. Si usted no ha visto las enseñanzas previas, puede solicitarlas, las puede ver. Todo esto viene a mi criterio procurando traer edificación al cuerpo de Cristo. Nosotros queremos aquí, hermanos, edificar. Nosotros no queremos hacer otra cosa que edificar al pueblo de Dios. Usted y yo somos espectáculo al mundo, espectáculo a las autoridades celestiales de todo tipo, espectáculo para Dios, espectáculo para el reino de los cielos. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Efesios 3:10, para los que les gusta anotar. Nosotros somos ese espectáculo al mundo, y ahora, hermanos, tenemos que ubicarnos en esa verdad. Jesús pudo en su momento hacer petición de ángeles, pero Jesús se manejó en principio sabiendo que en él, la persona del Espíritu Santo, que delante de Juan el Bautista, delante de los apóstoles y el testimonio dado del Padre en el cielo, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, el Espíritu Santo desciende, y de ahí en adelante usted no va a ver a Jesús haciendo una sola declaración solicitando ayuda angelical. Por lo contrario, hermanos, cuando usted lo ve en Mateo capítulo 4, al final de esa confrontación, de ese choque, de esa prueba, dice la palabra de Dios que después de que Jesús tiene el encuentro con Satanás y lo ubica, dice que después de la prueba vinieron ángeles a confortarlo, no en medio de la batalla, dándonos a nosotros la clara identidad de lo que nosotros podemos hacer también llenos del Espíritu Santo. Jesús pudo apelar a los ángeles y no lo hizo. En Mateo 26, 52, 54, dice: entonces le dijo nuestro Señor a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas, Pedro, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Hermano, Jesús podía hacerlo, pero Él nunca apeló a la capacidad de solicitar ayuda angelical al Padre, porque Él, sabiendo la comisión que tenía, y lleno del Espíritu Santo, pudo hacer frente a todas circunstancias y haciendo milagros y prodigios, hermanos. Nunca Jesús apeló a los ángeles. Sin embargo, en la voluntad de Dios se registra en los evangelios que hubo algunas asistencias angelicales a nuestro Señor, lo mismo que se registra en Hechos de los Apóstoles, asistencia angelical también a los apóstoles, según hermanos, la voluntad de Dios. Ahora, este pequeño repaso de introducción, nos vamos ahora nosotros, hermanos, a meter en el mundo espiritual, en el mundo de lo que se considera espíritus. ¿Quiénes son los demonios? ¿Cómo operan? ¿Son los demonios los ángeles caídos? ¿Son los demonios los ángeles caídos, hermanos? Ya lo dijimos, los demonios no son los ángeles caídos, amados hermanos, no lo son. Por esa razón,
en este momento vamos a hacer un estudio y vamos a entrar en un estudio detallado de qué son, cómo se catalogan, cómo se consideran ellos en la palabra de Dios, cómo está escrito de ellos en la palabra del Señor. ¿Qué cosas usted tiene que aprender acerca de ese mundo? Hermanos, escúcheme bien. La palabra de Dios no le dio relevancia, no le dio el principal objetivo, la razón de ser de nuestra comisión, a pesar de que está escrito de que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán, y en el nombre de Jesucristo echaremos fuera demonios. Esa tarea se hace cuando hay que hacerla, pero ese no fue el objetivo principal de nuestra razón de ser portadores de las buenas nuevas de salvación. Es una tarea, pero no es la más importante. Es una tarea circunstancial que hay que atenderla en el momento según la necesidad, pero no se le debe dar mayor relevancia porque estamos nosotros entrando en terreno de apertura de puertas, que son las que nos causan a nosotros el gran daño. Cada vez, hermano, que usted se siente como con una capacidad mucho más allá de lo que dice la Escritura. La palabra de Dios dice claramente que Dios a nosotros no nos ha dado ninguna prueba sobrehumana, ¿verdad? ¿Usted lo ha leído? Y que juntamente con la prueba también nos da la salida. Dios no te va a hacer enfrentarte cotidianamente, diariamente a algo que tú no tienes el mismo, no estás en el mismo terreno. Hermano, pero yo tengo el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo, pero esa no es la tarea principal por la cual somos los portadores del Espíritu Santo. Cuando se presenta la necesidad hay que hacerlo, pero no convertir nuestras casas, nuestros lugares de descanso como en los tinglados de cómo nosotros todos los días tenemos que pelear y luchar contra entidades espirituales. Muchas personas entran en lo que se considera el terreno de la soberbia y no se dan cuenta, hermanos. No se dan cuenta de que entraron en el terreno de la soberbia. Hermanos, hay 3 profecías que hablando de cómo Dios sacará al caído de ese lugar donde se encuentra operando en el segundo cielo, entre las estrellas donde él puso su nido, según Abdías capítulo 1 del 1 al 4. Se ha sacado de ahí, y en 3 de esas 4 profecías, Dios le considera al caído, a Satanás, le considera soberbio. Es algo conocido por todo el cuerpo de Cristo, que la soberbia viene siendo el pecado original, eterno, que se inició en otro lugar, en otro plano existencial. La soberbia es parte intrínseca de la naturaleza que sale del corazón de Luzbel, de Satanás. Salió del corazón. ¿Por qué salió del corazón? Porque Dios a las criaturas que nos dio libre albedrío, del corazón libre que nos dio a todos, tanto ángeles como hombres, como las criaturas espirituales llamadas demonios, tienen libre albedrío. Corrientes que se han estado infiltrando ahora, que están tratando de atribuirle que el mal también vino de parte de Dios. Terribles. Hermanos, hay una corriente judaizante que usted no tiene ni idea la cantidad de cientos de miles de cristianos que están cayendo en las redes místicas, de un misticismo judaizante que se ha volcado en nuestras iglesias. Y hombres que antes eran hombres de verdad, de justicia en la palabra de Dios, están cayendo en falsas doctrinas de esa corriente. Entre las falsas doctrinas están en que no hay Trinidad, según ellos. Esta corriente judaizante regia, dura, mística, dice que no hay Trinidad. Dice que Jesús no era Dios hombre, sino que fue un hombre ahí. Un hombre nada más, pero que no era Dios hombre. No era todo Dios, no era todo hombre.
Entonces, no se cumpliría lo que está escrito en Daniel 7 de lo del Hijo del Hombre, que tiene poder y autoridad a la diestra del Padre. Pero estas corrientes místicas, yo estoy seguro que muchos de ustedes no tienen ni idea hasta dónde llegan esas falsas doctrinas. Y si hoy nosotros estamos advirtiendo por la palabra esto, créalo, hermano, que es de parte de Dios. Quizás usted crea que es un ataque del maestro en contra de las manifestaciones. No, hermano. No es un ataque del maestro en contra del poder de Dios, haciendo liberación, en contra de los demonios, no, hermano. Lo que pasa es que usted no está enterado, porque a veces nos metemos en burbujas nominales, doctrinales, conciliares, no salimos de las cuatro paredes de nuestra iglesia y mientras tanto el mundo fuera, hermano, se está derrumbando en cuanto a falsas doctrinas, pero maquilladas con ese misticismo judaizante judío. Te sacan la bandera, te sacan todo lo que es misticismo judío, hablan hebreo, escriben hebreo, hermanos, pero no entienden la revelación de Pablo. Hablan hebreo, arameo, chino, japonés y mandarín, pero no entienden la revelación del apóstol Pablo. Entonces se dejan confundir. Este misticismo es lo que nos lleva a nosotros hoy a hacer esta enseñanza. No es un ataque en contra de estas personas que dentro de la iglesia consideran que hacen una tarea en cuanto a la guerra espiritual. Nosotros le llamamos a esto batalla espiritual en sabiduría. Pero no caiga en soberbia, porque existen 3 profecías hablando de Satanás que le consideran soberbio. Jehová, hablando de Satanás en sus características como el dragón, como el que hurta, mata y destruye, habla del dragón, de Satanás, como una criatura que humanamente es una criatura que humanos no pueden tratar con esta criatura de tú a tú. No se puede, hermanos. Por eso que no nos da una prueba sobrehumana. ¿Sí? Un enfrentamiento de tú a tú con el diablo, hermano, es una prueba sobrehumana que Dios, dice la Escritura, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Cuando Dios está hablando de Satanás en esas características, dice la palabra de Dios en Job capítulo 41, versículo 8. Pon tu mano sobre él, hablando del dragón, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. En el 10 dice, nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Todo lo que usted ve en Job capítulo 41 es Dios hablando del dragón, del Leviatán, de sus características de que humanamente es intocable y de que Dios es el que trata con esa criatura. Por eso dice Dios, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Queriendo decirle Dios a Job que solo él tiene capacidad de tratar con esa criatura que se rebeló contra Dios. Pero hay un versículo interesante en el Job 41, 34, hablando de él. Yo podría hacer una enseñanza solita, completamente de Job 41, pero solamente quiero marcar esto. Job 41, 34 dice, hablando del dragón, de Satanás, Lucifer, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Dios está diciendo que Satanás, el dragón, Leviatán, es rey de todos los soberbios. Quiere decir que toda persona que, aunque tenga buena intención en su corazón, se introduce, se zambulle en un mundo de guerra espiritual, cayendo en el terreno de soberbia, creyendo que él o ella puede. Sí, hermano, estoy lleno del Espíritu, pero esas personas por lo general caen en terribles pasos, en el sentido de que a veces llega enfermedad que no debió llegar, ven cosas que no deben ver, ven espectros malignos, ven cosas que no deben verse, no está dentro de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso no está dentro del en paz me acostaré ni asimismo dormiré, porque entrando en un terreno de soberbia, entraron en el terreno donde Satanás es el rey de todos los soberbios. Usted se siente con esa
capacidad de entrarse a cachetadas con el diablo, usted entró en la soberbia. Si usted se cree con la capacidad de entrarse a trompadas con el diablo y los demonios, usted está entrando en un terreno donde él es el rey de los soberbios. Usted entró en su terreno. Cuando la Biblia dice claramente que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoréis sus maquinaciones. También dice, no deis lugar al diablo. Y en el texto griego dice topografía, habla de topo, de topografía, de lugar, de territorio. Y si usted abre un territorio de soberbia, usted le está dando lugar al enemigo. No darle lugar al diablo es no entrar en su terreno. Y creernos más de lo que somos en Cristo, no entendiendo que ahora el Espíritu Santo como sello nos guarda, nos protege, nos cubre, a ti, a tu casa, a tu familia. El Espíritu Santo es como esa sangre en los dinteles de la casa de los israelitas, hermanos, en Egipto. Él es como una marca invisible que nadie puede entrar ni tocar tu casa. Alguien diga amén. Es el Espíritu Santo quien representa esa marca en tu vida, esa marca en tu casa, esa marca en tu familia, en todo lo que es tuyo, que el enemigo no puede tocar. Si tú descansas en ese terreno, hermano, en el momento que haya que enfrentar una actividad demoníaca, se hace si se presenta la necesidad, pero no entrar en terrenos donde usted se siente tan ungido. Usted tiene los dos mantos, el de Elías y el de Eliseo, y usted puede agarrarse a golpes con cualquier demonio, con cualquier diablo que venga. Yo me acuerdo en una ocasión en una iglesia, una hermana orando en un culto de guerra, y la hermana orando decía, ven diablo que te voy a entrar a cachetadas. Así decía. Todavía me acuerdo de la hermana que quería cachetear al diablo. Todo el mundo como que se alejaba un poquito de la hermana por si las moscas. Tú sabes, por si las moscas. Entonces, hermanos, en ese terreno no podemos caer, en de creernos más de lo que somos. Nosotros en Cristo estamos completos. Nuestra tarea principal es llevar el evangelio. Amén. Dígale amén a eso. No entre en terreno de soberbia. Es la etapa 1 de esta enseñanza. No entre en ese terreno, hermano. Por favor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Para confirmar y marcar, hermanos, ¿de qué se trata el tema de los demonios, espíritus inmundos? Vamos a apoyarnos en qué dicen los diccionarios etimológicos, que son neutrales. Yo trato de buscar siempre el mejor que pueda para darle a usted una veracidad. Vamos a leer un poquito. La palabra griega daimon tiene, sin embargo, un uso antiguo en la lectura griega, anterior o previa al cristianismo. Escuchen esto es Diccionario Etimológico Internacional. Aparece ya en Homero, por ejemplo, en la Ilíada de 468, y significa, ante todo, cierta divinidad, buena o mala. Para los griegos, los demonios o espíritus eran divinidades menores que eran buenas o eran malas y que funcionaban como una especie de intercesores. Estamos hablando del mundo pagano. Estamos hablando de un mundo pagano previo al cristianismo. Por favor, no se confunda. Estoy leyendo la definición de la raíz etimológica de dónde surge la palabra demonio. Es del original griego y la palabra es daimon, del griego, daimon. La palabra aparece en la Biblia ya adelantado cuando las primeras traducciones hechas por Jerónimo, un monje, un encomendado de Roma, haciendo la traducción que se llamó la Vulgata Latina, le atribuyó ese nombre que ya utilizaban los griegos como daimon, que son para los griegos y los romanos divinidades menores, entre comillas.
Y hay muchos más datos históricos, así que presentada en Platón, donde el concepto tiene gran importancia y aparece en muchos de sus diálogos ya como un intermediario entre dioses con minúscula y hombres. Así lo consideraban tanto griegos como romanos, que estos espíritus, que no son los ángeles caídos, hermanos, eran intermediarios. Ya para los griegos y romanos, como las culturas paganas, el tema de los demonios o espíritus era una realidad. No era algo que se estaba inventando el cristianismo. Sin embargo, dentro de la palabra de Dios se encuentra también la definición precisa de la diferencia entre demonios y ángeles, y que estos segundos que estamos hablando hoy son completamente entes morales libres que tienen también libre albedrío, libertad de decisión, pero que no se les dio un cuerpo físico. Colosenses 1:15 dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Hay cosas que Dios creó para estar en los cielos y para estar en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo visible e invisible fue creado por medio de Él y para Él. Estas entidades espirituales, hermanos, fueron creadas para un propósito bueno, para un propósito benigno en Dios. Estas entidades espirituales que también se revelaron igual que los ángeles, también fungieron y cumplieron un propósito específico cuando fueron creados por Dios. Ahora más adelante yo le voy a dar a usted una posibilidad bíblica donde se considera por eruditos, historiadores y maestros el lugar o momento en la historia donde ellos se revelaron. Ahora usted lo va a ver, usted lo recibe, usted lo tomará en cuenta y usted decidirá si usted dice, ok, me suscribo a eso o no. Pero estas entidades espirituales creadas de esa forma llegaron a un punto en la creación donde se revelaron. Le advierto de antemano que ese punto bíblico lo vamos a ver en Génesis. Por favor, para que lo tenga en cuenta. Por favor, si se me olvida, me recuerdo. No creo que se me olviden, pero, hermano, miren. El primero, escuche bien, el primero en hacer diferencia, claridad, entendimiento de que existen entidades espirituales invisibles que se revelaron fue Jesús. El primero en identificar que estas criaturas invisibles se revelaron y que sí existen en un plano espiritual, se mantienen permanentemente en el plano invisible porque fueron creados de esa forma, fue Jesús. ¿Cuántos recuerdan aquel pasaje que ya utilizamos hablando de Jesús, mostrándole a sus discípulos, apóstoles, que él tenía carne y hueso? ¿Se acuerda de eso? Para que usted se dé cuenta cómo la palabra de Dios en un versículo te aclara un punto, un aspecto, una doctrina, pero en el mismo versículo te aclara también otro aspecto doctrinal, que es interesante. La palabra es una fuente inagotable. Yo quiero que usted lea, si puede también conmigo, en Lucas capítulo 24, versículos 36 en adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Eso es lo primero que usted tiene que tener
como cristiano. Paz, paz. Los saludos del apóstol Pablo era paz, era gracia, misericordia y paz. En Hechos de los Apóstoles no existe el Dios te bendiga. Búsquelo para ver si lo encuentra y me avisa. Paz. Jesús dice paz a vosotros. Versículo 37 dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, mucha atención, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Lo está diciendo el que manda, señores. Lo está diciendo el que firma los cheques en el reino de los cielos. Usted sabe quién es el que firma los cheques en el reino de los cielos, ¿verdad? Usted no se meta con ese señor, usted no se meta con ese señor. Si él dice, usted dice calladito, me veo más bonito, porque es el que firma los cheques. Amén. Escuchen bien, hermanos, palabras de Jesús. Si usted tiene Biblia física, usted va a ver la letra rojita en algunas versiones que traen la letra rojita. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía en ellos, de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Escuchen, hermano, este mismo versículo nosotros lo utilizamos ¿para qué? Para demostrar que los ángeles tienen carne y tienen hueso. Que usted y yo tendremos carne y tendremos hueso. Porque Jesús dijo que seremos como los ángeles. Seremos también semejantes a él, no igual a él, pero semejantes. Tendremos carne, tendremos hueso, y que seremos como los ángeles, indicando de forma intrínseca que si Jesús tiene carne y tiene huesos, nosotros tendremos carne y tendremos huesos en un cuerpo glorificado, no como el de Adán, no del polvo de la tierra, pero tendremos como él carne y huesos y seremos iguales a los ángeles. Los ángeles, por definición, también tienen carne y hueso. La diferencia que enseñamos es que Dios se reserva quién los ve, cuándo los ve, quién escucha la voz de un ángel o la voz de Dios y quién no. Eso es todo, hermano. Eso es todo lo que nosotros aclaramos aquí, más nada, sencillito y básico. No hay problema, vámonos suavecito, no se ponga bravo con el maestro Juan Carlos. Esto es importante porque en el mismo versículo, en palabras de Jesús, él está diciendo que los demonios, los espíritus, no tienen carne y no tienen huesos. Eso es lo que el Señor está queriendo decir aquí, amado hermano. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni tiene huesos. Y si él fue el que creó las cosas visibles e invisibles, y hemos demostrado cómo funciona y opera la actividad angelical en voluntad de Dios, que Dios nunca llamó a un ángel hijo. Eso lo enseñamos aquí con todo el poder de la palabra. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. A ninguno le dijo eso. Siéntate a mi diestra. A ninguno le dio esa autoridad, solamente a nuestro Señor. Entonces, el concepto griego y romano estaba bastante claro de que estas entidades que ellos catalogaban divinidades menores en verdad eran 100% invisibles. Hermano, estos espíritus llamados demonios, su tarea era y es enfermar y atormentar. En ninguna parte de la Biblia dicen que esa es la tarea de los ángeles. Ahora vamos a aclarar un poco la diferencia de lo que registra la Biblia en lo que hacen los ángeles caídos
o lo que hacían los ángeles caídos, con la diferencia que hace la Biblia, no Juan Carlos Montenegro, que hace la Biblia, la diferencia en de qué cosas nos advierte Dios acerca de los ángeles caídos, de qué cosas nos advierte Dios en su palabra acerca de los demonios. Son muy diferentes. Todo lo que registra la palabra del Señor. Todo lo que registra la palabra del Señor. Entonces, Jesús hizo una cosa doble. Hizo una declaración que aclara dos cosas y muchas más, pero en estos temas estamos aclarando esto. Tanto los ángeles tienen carne y huesos, pero Dios se reserva a quien los ve y cuando los ve. Como también en esta misma declaración Dios está indicando, ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Y el que lo dijo, hermano, amigo, firma los cheques. Firma los cheques. Es el que entrega la gracia, hermanos. El versículo 42 dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Comiendo, demostrando, como lo dijimos anteriormente, que él no era un espíritu. Él no era un espíritu y él hizo esa separación allí. No soy un espíritu. Tóquenme. Tóquenme. Esto no lo tienen los espíritus. Lo dice el Creador. Porque lo dijo, lo leímos. En él y para él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, la tierra. Él las creó. O sea, hermano, escúcheme usted. Si leímos en Colosenses que en él y para él fueron creadas todas las cosas, él las creó. ¿Quién más puede definir qué cosa es invisible y qué cosa no que el que la creó? El creador de todas las cosas, invisibles e invisibles, según Colosenses 1, 15, 17, es Cristo. Y es Cristo el que está diciendo, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Usted necesita más? Bueno, cerramos. Apague, hermano Gustavo, nos fuimos ya. Vamos para adelante. Porque esto es contundente. Esto es contundente. Palabras de Jesús. Señoras y señores, nuestro cuerpo será como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo será como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dimos los versículos para los que vienen por primera vez. Filipenses 3, 20, 21. Para los que van a ver el video en diferido. También Primera de Corintios 15, 51, 53. ¿Quién hará esa obra de darnos un cuerpo de gloria con huesos de gloria y carne de gloria? El Espíritu Santo. Romanos 8, 11. Esto es muy importante que usted lo tenga presente a partir de esta enseñanza. Porque, hermanos míos, nosotros debemos separar que hay una diferencia entre los ángeles caídos, los de Dios y los espíritus. Escuche, anote esto que lo va a necesitar. En el Antiguo Testamento no se habló de demonios de forma directa utilizando el término que después se usa en el Nuevo Testamento, pero toda la actividad demoníaca se le atribuía a los ídolos. Es decir, en el Antiguo Testamento toda la operación demoníaca se presentaba y se manifestaba, y Dios la reveló en la adoración o el presentar sacrificios a los ídolos. Para Dios era muy claro, ojo con la idolatría. Hermano, lo que opera detrás de esas imágenes son estas entidades que pueden presentar a la gente una aparente sanidad, porque habiendo abierto ya una puerta previamente, ya que sea que usted se sentó en frente de un adivino, en frente de un hechicero, de un agorero, un babalao, desde que usted se siente en frente de una de estas personas, usted abre puertas que le permiten a entidades espirituales enfermarle, dañarle, afectarle su casa, su familia. Corra, huiga. El que usted sepa que está en esos pasos,
Dígale, corre por tu vida, escapa. Porque detrás de toda idolatría, desde el principio de los tiempos, se encuentran entidades llamadas demonios. En el Antiguo Testamento esto es claro. Apunte por favor que usted va a necesitar versículos porque de eso se trata, una enseñanza bien sustentada. Vamos a ponerle, como dice mi hermano Gustavo, anclaje bíblico a esto. Anclaje bíblico. Yo le paso ahí un chequecito varón por esa palabra ahí, Juan. Levítico 26:7. Para que veamos cómo Dios desde el Antiguo Testamento está marcando de que estas entidades existen, operan permanentemente en un plano invisible espiritual. Permanentemente, hermanos. Y Dios pone incluso leyes y estatutos para amonestar a Israel a no caer en la idolatría, porque Dios atribuía la idolatría y lo que operaba tras la idolatría a los demonios. Levítico 26:7 dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, sabiendo Dios quién opera detrás de ellos, para prostituirse tras ellas, yo pondré mi rostro contra el tal persona y la cortaré de entre su pueblo, morirá. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Repito, Levítico 20, versículos 6 y 7. Ahora, anote otro, por favor, vamos a darle anclaje bíblico. Deuteronomio 18:11, uno muy conocido que se presta para muchas aclaraciones en relación al mundo de los espíritus o demonios. Deuteronomio 18:9 al 11 dice el versículo 9: cuando entres, hablándole a Israel, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Verso 10: no se ha hallado en ti, ni en usted, hermano, quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortile, ni hechicero, 11, ni encantador, aquí los metió a todos en el saco, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, sabiendo que no hay consulta a muertos, sino que se trataba de demonios operando en engaño, haciéndose pasar por gente muerta. Y eso pasa hasta nuestros días, hermano. Gente que van a mediums, a gente que consulta a los muertos y creen que están hablando con el familiar. Desde el momento que la persona por curiosidad va a una de estas sesiones, en el momento que ella propone su corazón, abrió puertas. Cuando se sentó, la terminó de abrir, abrió puertas, ventanas, la de atrás, abrió hasta la capota del carro. Y en el momento que se sienta, los demonios o espíritus que operaban en esa persona o que vigilaban a esa persona que murió, que partió, le transfieren información a estos personajes llamados adivinos, mediums, agoreros, hechiceros, sortílegos, toda esta gente. Hermanos, ellos no tienen ningún poder de adivinar. Es transferencia de una información de una entidad espiritual demoníaca que estuvo o poseído en la persona que se fue o rodeaba a la persona que se fue, y contiene toda la información. Otra definición o otra descripción de la palabra daimon, del original griego, ¿usted sabe cuál es? Seres inteligentes. O sea que de bruto no tienen nada. De bruto no tienen nada. Por eso que no hay que ignorar las maquinaciones. Entonces, estas entidades espirituales le dan información a ese intermediario, a ese medium, a ese hechicero, agorero, adivino, el que sea, y la persona empieza a escuchar que este medium está hablándole cosas muy personales que ocurrieron entre ese familiar que partió y él o ella. Y se come el cuento y cae en la trampa del diablo. Porque al escuchar cosas detalladas de una relación madre-hija, la que sea, parejas, inmediatamente piensa que en verdad el espíritu o el alma de esa persona vino a hablar con ella por medio de ese medio.
cuando quien está hablando allí es un espíritu, es un demonio que tiene la información detallada porque estuvo poseído en la persona, posiblemente incluso causó una muerte por una enfermedad espiritual en esa persona que se fue. Y entonces la persona dice, es él, es ella, porque me está diciendo cosas que ella nada más sabía, nada más ella y yo sabían. No. Lo que pasa es que esas criaturas vigilan. Por eso que hay que estar sellado por el Espíritu Santo, para que vigilen lo que quieran, pero que usted está lleno y sellado por el Espíritu Santo. Aleluya. No pueden llegar, no lo pueden tocar. Tiene un sello. Alabado sea Dios. Entonces son engañados. Dios sabe desde el principio y le dice a Israel que nadie sea hallado quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Esos son ritos. Eso de llevar a los hijos a hacerles antiguo, llevar a los hijos para que le hagan resguardos. Corte con eso, hermano. Si usted es cristiano, suelte eso en banda, hermano, suelte eso en banda. Nada de eso es de Dios. Eso es abominación delante de los ojos de Dios. Dios dice, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, sabiendo Dios que detrás de todo esto lo que se está moviendo son demonios, espíritus. Desde Deuteronomio, desde la ley, Dios está poniendo categóricamente, hermanos, este aspecto de forma clara. Un ejemplo de un engaño demoníaco registrado en la palabra de Dios, usted puede estar posiblemente claro del asunto, es lo que le ocurre a Saúl con la llamada adivina de Endor. ¿Cuántos han escuchado el asunto? Bueno, hermanos, los que todavía creen que el que llegó ahí fue el espíritu de Samuel, lamento decirle, hermano, que eso no es bíblico. Amén. No es bíblico, no es escritural. Hermanos, quien llega ahí a esa consulta fue un demonio, fue un espíritu demoníaco. Tenga presente, ya que me metí en el tema y posiblemente muchas personas han debatido o antes, voy a dar unos detallitos por qué razón no se puede atribuir esa visitación demoníaca que hizo Saúl con sus sirvientes a la adivina o a la bruja esta de Endor. Hermanos, Dios, dijimos en la enseñanza anterior que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cómo Dios le va a hablar a un hombre que ya había sido desechado? Hermano, ya Samuel había recibido palabra de parte de Dios y le dijo Dios a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás por el que ya yo deseché? Ya, Samuel, sécate los mocos porque ya este hombre está desechado. Hermanos, la palabra de Dios dice que los judíos tenían una forma de consultar a Jehová, algo que se llamaba Urim, una forma que Dios le respondía a sus sacerdotes. Dios no le respondió a Saúl ni por profeta, ni por Urim, ni por sueños, según Primera de Samuel 28, 6 y 7. Si Dios no le respondió ni por Urim, ni por sueño, ni por profeta, porque estaba desechado, ¿cómo Dios le va a responder por medio de un espíritu? Cuando dice el Nuevo Testamento, escuche bien, ¿cuándo algo es falsa doctrina? Cuando quebranta los principios bíblicos, no cuando el maestro Juan Carlos le da la gana. No es lo que yo considero falsa doctrina, hermano. Lo que quebranta los principios y la palabra de Dios es falsa doctrina, no es lo que yo quiero. No puede Dios hablarle a a Saúl por medio de un espíritu que se hizo pasar por el profeta Samuel, porque quebrantaría dos principios. El primero, lo que acabamos de leer en Deuteronomio 18. Si para Dios es abominable y le dice a Israel, no hagas esto, entonces Dios lo va a hacer. El mismo Dios va a hablarle a un hombre caído por medio de un espíritu o por medio de un demonio, porque era un demonio. ¿Y por qué sabemos que era un demonio? Porque se quebrantaría otro principio que está establecido más claro en el Nuevo Testamento.
¿Cuál es ese principio, hermano? Dígamelo. Dice la Escritura que de manera que esté establecido que los hombres mueran una sola vez. Escúchelo, una sola vez. Y después de esto, el juicio. Nadie dijo el hombre, dijo Lázaro al hombre rico en la narrativa, porque no es una parábola. En la narrativa del hombre rico y Lázaro, nos deja el Señor otro principio, tercer principio. Nadie puede ir de allá hacia acá, ni nadie de aquí para allá. Nadie puede cruzar. Jesús lo dejó establecido, porque los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Dios no hace acepción de personas, porque uno solo, venciendo el pecado, cumpliendo la ley, venciendo la muerte, cumpliendo la ley, se levanta al tercer día. Solo Cristo. Ningún otro hombre cumplió la ley para que la ley pudiese justificar que esa persona sea sacada del lugar de condenación. Ninguno, solo Cristo. Samuel no tenía excepciones. Ese no era el espíritu, perdón, Saúl no tenía excepciones. Ese era el espíritu de un demonio. Ese era un demonio, no era el espíritu de Saúl, hermanos. Número uno, de manera que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de todo el juicio. En la narrativa del hombre rico y Lázaro, en palabras de Jesús, nadie puede venir de allá para acá, nadie puede ir de aquí para allá. Y Dios no va a quebrantar su palabra haciendo algo que él mismo condena a través de su palabra. Número dos, la bruja no adivinó nada. Cuando la bruja vio que llegó Saúl, le pregunta: ¿quién quieres que yo te haga llegar? Si era divina de verdad, ella hubiese sabido de antemano que venían para ver a Saúl. La misma bruja, la misma adivina se asusta. Eso fue un enredo completo. La enseñanza yo la doy por separado, con todos los puntos que tengo aquí. Solamente le adelanto que yo tengo 15 puntos específicos para demostrar que fue imposible, hermanos, que ese personaje que llegó a ese encuentro entre Saúl y la divina no puede ser Samuel ni el espíritu de Samuel. Fue un demonio. Fue un demonio, fue un espíritu. Amén. Bien. Hay que dejar esto, hermano, porque mire, para eso deja Dios las cosas escritas en inspiración, en teuneuto, para que se escriba exactamente lo que se hizo. Y de eso vamos a encontrar consejos para todos nosotros. Escucha, hermanos, vaya conmigo al Salmo 106, por favor. Salmos 106. Dios hablando. ¿Qué quiero que usted vea en el Salmo 106, amado hermano? Yo quiero que usted vea que para Dios la idolatría del Antiguo Testamento tenía relación directa con demonios o los espíritus inmundos. Eso es lo que yo quiero que usted vea. Que Israel le hacía culto a los demonios. Salmo 106 del 32 al 39, posiblemente no lo vamos a leer todo el 39, pero vamos a leer. Dice Dios: también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Israel no obedeció. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Todo esto lo hizo Israel. Y sirvieron a sus ídolos. Ahí está la palabra ídolos. Escuche, ídolos. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. La idolatría es causa de ruina, oído pueblo. Y todo tipo de idolatría, No se crea que nada más son las imágenes de yeso y de madera. Sacrificaron, escuchen, 37, Salmo 106, 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, hablando de idolatría. Más claro no se puede, respetando la ilación del pensamiento. Hablando de idolatría a Dios, dice: sacrificó Israel sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. ¿Quiénes eran los ídolos? Demonios detrás de ídolos. Y la tierra fue contaminada con sangre. Y se contaminaron así con sus obras y se
prostituyeron con sus hechos. Claramente, este versículo te está demostrando que no es una interpretación personal mía, no. Se trata de que la idolatría en el Antiguo Testamento estaba ligada directamente a la adoración y culto a los demonios. Clarito. Demasiado claro, sin duda alguna, ¿cierto, Gustavo? Más claro no se puede, ¿verdad? Así es. Hermanos, esto lo dice el Salmo 106. Apunte estos textos porque usted va a necesitar tener siempre buenos anclajes para que esto se afirme, hermanos, porque principios de Dios eternos del Antiguo Testamento, cuando se filtran por las palabras de Jesús y las cartas que Jesús le entregó a Pablo, la verdad que se acaba de decir tiene más fuerza, ¿verdad? Para que ese texto que usted leyó en Salmos 106 tenga mucho más fuerza, anote el siguiente texto. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 19 al 21. Muy importante que el texto previo de Salmos 106, 32, 39, usted siempre lo ponga junto a este. Siempre, póngalo juntito. Amén. Para que la verdad de Dios siempre tenga esa fuerza, en el sentido de que si un precepto del Antiguo Testamento se alinea con todo lo que nuestro Señor dejó como fundamento, tiene mucho más fuerza. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 19 al 21, en palabras del apóstol Pablo, dice Pablo: ¿qué digo pues? Hablando de lo que se le sacrificaba a los ídolos paganos en los días de los hechos, en los días de los apóstoles. Amén. El mismo panorama, idolatría. Lo que usted va a ver aquí, todo el capítulo 10 y el 9, Pablo viene hablando de lo que se le sacrificaba a los ídolos en el nacimiento de las iglesias fundadas por el apóstol Pablo, y había una situación interna de gentes que, hermanos, morían de hambre. Y estos cultos y estos sacrificios a los ídolos que se hacían por sacerdotes paganos tenían la costumbre y la tradición de que esta carne, los toros y todo eso que se sacrificaba a los ídolos, se repartía la carne a la gente que estaba allí viendo. La gente iba más que nada a ver esos actos de sacrificios a sus ídolos porque repartían la carne de los animales. Y el hambre y la necesidad era tan grande, hermano. Le estoy dando contexto histórico para que usted se ubique en el tiempo, porque a veces es necesario. La necesidad era tan grande que hubieron cristianos de ese tiempo que llegaron a comer carne de animales sacrificados a los ídolos. Esto llegó a los oídos de Pablo, y como siempre en la iglesia también hay gente que se encarga mucho de informar, para no decirle sapos, pero se llegó a los oídos de Pablo de que habían hermanos que comían de esa carne. Pablo dijo: no hay problema con eso. ¿Cuál fue el problema de Pablo? No es que no haya problema. Pablo dice que por la débil conciencia de tu hermano, si comer de esa carne le es pecado a mi hermano, no comas carne de esa carne sacrificada a los ídolos. Por la débil conciencia. En realidad Pablo dice: no hay nada de malo, pero por la débil conciencia de tu hermano mejor no comas carne. Ese es el contexto de Primera de Corintios 9, 10, y por ahí va la cosa. Amén. Para que usted se ubique en el tiempo. En este momento Pablo está hablando de lo mismo que habla el Salmo 106. ¿Qué digo pues acerca de todo esto? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, o sea, los no creyentes, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En el contexto usted puede seguir leyendo atrás y adelante, y el consejo, entre los consejos que Pablo da, no solo aquí, sino también en la carta a los romanos, es que mejor no lo hagas por la débil conciencia del hermano. Si te ve comiendo esa comida a los demonios, mejor no lo hagas.
Pablo está diciendo claramente que la idolatría en el Nuevo Testamento, igual hasta hoy, todo concepto de idolatría opera por medio de demonios. Todo tipo de idolatría, hermano, opera tras ellos imágenes de todo tipo, hermano. Operan demonios, enlazando, cazando a la gente, haciendo milagros falsos cuando es necesario, llevando a la gente a lazos terribles que atrapan al hombre. Y hermano, es muy duro. Hay gente que está enlazada con la idolatría, que nada es imposible para Dios, pero ¿cómo cuesta, hermano? ¿Cómo cuesta? Se aferran a eso porque la entidad o el santito le hizo el milagrito. Permiso, hermanos, agua. Hermanos, les prometí que la rebelión demoníaca tiene un posible anclaje bíblico, tiene un posible origen bíblico. Y antes de pasar al Nuevo Testamento y cerrar la enseñanza, acuérdense que igual el tema inicial nos tomó buen par de enseñanzas y fuimos avanzando. Estamos entrando en otro terreno, amén. Pero estamos poniendo anclajes grandes, fuertes, para que usted vea que para Dios el mundo demoníaco, espiritual, está completamente separado de lo que opera o cómo operaron ángeles caídos en los días de Noé, cómo siguieron operando entidades angelicales en el Antiguo Testamento, cómo el apóstol Pablo sigue advirtiendo de eso, que no me quiero adelantar porque ahora vamos a ver un poquito de eso en el Nuevo Testamento. Pero para los efectos de Dios son entidades completamente diferentes. Por eso quise arrancar mostrándoles el mismo texto que Jesús dice que Él tiene carne y tiene huesos, que no es un espíritu, porque los espíritus ni tienen carne ni tienen huesos. Yo creo que mejor piedra de ángulo para esta enseñanza, demostrando que los ángeles no son los ángeles, perdón, los demonios no son los ángeles caídos, que son completamente invisibles, espirituales, ¿sí? Son espíritus con un alma, que no tienen cuerpo, pero que necesitan habitar en cuerpos. Cuando veamos más a los detalles, usted se va a dar cuenta de muchas más cosas. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo la palabra del Señor en este tema? ¿Cuántos creen que estos temas son necesarios aprender? ¿Sí? Voy a leer los amén un ratito ahí. Voy a ver los amenes. Voy a leer los amenes que escriben ahí mientras tomo agua. ¿Quién cree que estos temas son de bendición, de edificación, que ayudan, que aclaran, que te aterrizan? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, estas entidades espirituales, según el diccionario etimológico con el que nos estamos apoyando, este diccionario tiene una interpretación que nosotros no es que la estamos tomando de forma literal, ni la vamos a tomar de forma literal. Pero escuchen bien. Vamos a ver si las puedo leer. Deme un momentito. Dentro de la definición en este diccionario etimológico, hermanos, que no es ni católico, no es evangélico, no es adventista, no es mormón, nada de eso, neutral. Dentro de la investigación y que incluyeron eso en este concepto y definición etimológica,
Dice así, que propiamente son divinidades mediadoras consideradas fundamentales, escuchen, consideradas fundamentales en el desarrollo de la vida y de las buenas funciones de la naturaleza y de su buen reparto, y que reciben un culto común. Los principales grupos de daimones son las ninfas en todas sus variedades, las protectoras de las aguas y fuentes, nereidas, de las aguas y de la vida del mar, protectoras de montañas, draidades y más cosas. En resumen, para no leerlo todo, según el diccionario, y que no está lejos de poder haber sido una función, estas entidades en su origen, como buenos, de Dios no puede venir nada malo. Fueron entidades que fueron creadas con un propósito bueno, pero que se rebelaron contra Dios. Se cree, y vamos a dar el anclaje bíblico, pero se cree según este diccionario, y que no está lejos de poder ser una posibilidad, aunque no nos gusta hablar de posibilidades, pero se cree que estas entidades jugaron un papel importante en el origen de la creación de Dios. En el origen de la creación de Dios en cuanto a la flora, la fauna, todo lo que es reino animal, todo lo que es el tema de la flora. ¿Okay? Esa es una teoría. Se cree que esa fue su función previa, que fueron convencidos por Satanás en algún punto de la historia del origen, del Génesis, para rebelarse contra Dios. Ahora, para ver el ejemplo que yo voy a utilizar con un texto bíblico que puede darnos un posible punto de su rebelión, yo voy a interactuar con mi hermano Gustavo Lazo y le voy a preguntar: cuando usted y yo tenemos un joven, llámese adolescente, que lo tengo, y usted y yo no queremos que el muchacho salga, no queremos que el muchacho se pierda, no queremos que se vaya tarde en la noche, porque sabemos más que ellos, ¿verdad? Sabemos más que ellos los peligros que hay en la calle, ¿verdad? No me llegues tarde, tienes hasta tal hora, después de las 10, no me llegues aquí, por favor, taca, y le damos ahí a los muchachos. Igual no hacen mucho caso a veces. Bien. Cuando un padre advierte a su hijo de que puede haber un peligro, es porque el padre conoce algo que el hijo no conoce, ¿verdad? La experiencia, el recorrido, ya yo pasé por ahí, yo sé qué es lo que te estoy diciendo, los maleantes, la policía, la ronda, el retén, tantas cosas que pueden ocurrir que nosotros sabemos. Pero cuando nuestros muchachos se estrellan a veces con la cédula, que creen que tienen superpoderes, entonces ellos dicen: yo voy para encima, y se van. Pero nosotros, sabiendo el peligro, advertimos del peligro porque sabemos que algo malo puede ocurrir. Amén. Sabemos que algo está allá afuera que puede hacer daño. Este concepto, agárrelo y léalo en Génesis 2:18. Génesis 2:18, hay una
declaración, una expresión de parte de Dios sobre Adán, muy importante. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Escuche. Si Dios en ese momento de la creación, escuche, todavía el hombre no había caído. Eso pasó por Génesis capítulo 3 en adelante, cuando finalmente la mujer cae y el hombre cae. Y el choque de ellos delante de Dios es en Génesis capítulo 3. En el capítulo 2, Adán todavía está poniendo nombres de animales. Es más, después del versículo 18 de Génesis 2, la tarea siguiente, según la escritura, que dice la escritura que todos los animales que Adán les puso nombre se llaman de esa manera hasta hoy. Eso ocurre en el versículo 19 y 20. Después de esa expresión de que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, Adán siguió trabajando hasta que lo hizo Dios caer en un sueño profundo y saca de su costilla para hacer a la mujer. Escucha, hermano, la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, es porque ya Dios sabía que estaba a punto de ocurrir algo malo. Es como el padre que advierte al hijo: ten cuidado, no te vayas porque puede venir algo malo, puede venir la ronda, puede venir el retén, puede venir un ladrón, puedes, no sé, te puedes dormir manejando, hijo mío. No es bueno que te vayas a esta hora. No es bueno, ¿por qué? Porque yo sé que algo malo puede ocurrir. El mundo está lleno de peligro. Hijo, no te vayas a esta hora, por favor, es peligroso. No es bueno que te vayas. Dios está diciendo no es bueno que el hombre esté solo, porque la omnipotencia, omnipotencia de Dios sabía que algo se estaba cocinando en el mundo espiritual que estaba a punto de reventar. Algo estaba a punto de reventar. El hecho de que Dios no lo escribe, no lo hace escribir, no significa que algo no se estaba cocinando en el mundo espiritual, razón por la cual en Génesis capítulo 3 se da el desenlace de la caída del hombre. ¿Por qué Dios cubre ese aspecto de Adán inmediatamente? Porque había un peligro. Hermanos, si no hubiese el peligro, Dios no hubiese tenido que cubrir. No es bueno que esté solo, no era porque hay pobrecito Adán, es porque no tiene parejita. Todos los animales tienen pareja. No, Adán no anda, la Biblia no dice que Adán estaba deprimido. No, eso lo inventan por ahí algunas corrientes doctrinales. Yo tengo un compromiso con mostrarle a ustedes la enseñanza del postrer Adán, que va a incluir muchas cosas que van a volarle la cabeza a alguna gente. No le voy a spoilear nada. Pero la gente tiene un concepto equivocado, bajo y pobre de quién era Adán. Por lo que fue, por lo que hizo. Algo estaba a punto de ocurrir y Dios lo sabía, y por eso Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Se cree. Esto es una teoría, esto es una postura, ¿ok? Cuando es eso, es eso. Aunque yo tenga un texto para poder quizás apoyarme, lo dejo considerado como una postura personal. Eso es algo que puede ser. Amén. Yo cuando es así, yo soy claro en el asunto. Puede ser, hermanos. No estoy diciendo que así fue, por favor. Pero cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, es porque igual que nosotros, cuando advertimos, es porque sabemos que hay un peligro latente. Algo puede ocurrir porque conocemos el mundo. Y Dios, sabiendo lo que posiblemente se estaba dando en el mundo espiritual, hizo esta declaración tan significativa y particular en este punto. Porque justo después de esto hay una serpiente hablando. Y entendemos, hermanos,
entendemos que hubo una maldición a un animal que hasta hoy se arrastra, porque fue un animal poseído, hermano. La Biblia registra 2 animales hablando. Esta serpiente y la mula de Balaam, la mula que reprende al profeta Balaam, hablaron, uno por un poder satánico. Es real. Según Apocalipsis 13, hay un poder que se puede transferir por esta criatura. Entendiendo que los ángeles tienen una forma, tienen un tipo de cuerpo, no voy a retroceder en ese punto, hermanos. Entendiendo que Jesús mismo está separando que los espíritus no tienen carne ni tienen hueso. Él tiene carne, tiene hueso y come, no como los espíritus que no tienen. Lo que hizo la serpiente en el huerto del Edén fue una tarea de un animal poseído por un espíritu que en su etimología también traduce seres inteligentes. Y hay una doble condenación. El animal y quien planificó y ordenó fue el arquitecto de esa infiltración en el huerto del Edén. Por eso se le llama la serpiente antigua. Hay corrientes de pensamiento que quieren decir que no, hermano, fue literal, fue el diablo literal. Ok, hermanos, pero si hubiese sido el diablo literal, ¿por qué la serpiente, todas las especies de serpientes que existen, todas se arrastran, como está escrito en la palabra del Señor? Todas. No hay una sola serpiente. La cobra, hermano, la cobra se levanta, pero se levanta para defenderse, pero para caminar tiene que arrastrarse. La cobra se levanta, la única. Algunas se levantan para defenderse, pero tienen que arrastrarse porque está escrito que así es. Bueno, hermanos, es posible que para esta noche vamos a tener que aterrizar el avión por aquí, porque ya, 8, 9, 9 y media, creo que no vamos a tener espacio para entrar en lo que es el Nuevo Testamento, lastimosamente. Vamos a respetar el tiempo, el sueño de la gente. Vamos a ir, incluso si hay chance de una pregunta, la vamos a hacer, la vamos a recibir. Porque queremos, hermanos, llevar esto de forma precisa, concisa, sistemática. Hoy era necesario hacer estas aclaraciones. Aclaro nuevamente, quiero dejar muy claro, muy sentado, que el tema de Génesis 2:18 es una postura, no solamente mía, es una postura, es una propuesta bastante conocida en el ámbito de la teología. No es que yo me saqué esta de la manga, no, hermano. Lo que es mío no es mío, lo que no es mío no es mío. Y además todo es del Señor, pero lo que el Señor me da a mí, pero esta es una postura que tiene varias corrientes teológicas que la apoyan. Es una posibilidad. Todo el que presenta esto lo presenta como una posibilidad, nada más. Amén. Nos curamos en salud en eso. Queremos destacar en este momento esta parte de la enseñanza para ir colocando fuertes fundamentos. ¿Qué queríamos enseñar hoy? ¿Cómo es catalogado la actividad demoníaca en el Antiguo Testamento? ¿Cómo Dios condena todo lo que se hace en cuanto a consulta de adivinos, a hechiceros, agoreros? ¿Cómo hay un ejemplo bíblico de un engaño demoníaco? De un engaño, y hay más, y lo vamos a traer en las próximas enseñanzas. Hay más ejemplos bíblicos de influencia demoníaca sobre hombres. Bíblicamente lo vamos a ver. No se pierda esas enseñanzas que vienen, hermanos, por favor, todos los que están aquí. Conéctense el próximo martes con nosotros, porque, hermanos, estas son verdades que no estoy tirándole piedras a nadie, pero son cosas que ya no se enseñan, no se predica. Parece que no hay tiempo para esto. Pareciera que el pueblo de Dios está tan caído que no se puede sacar un espacio para enseñarle al pueblo.
Porque lo que hay que dar al pueblo es rema para arriba, rema para abajo, rema. Porque si le falta el rema en la semana, se cae todo, se les cayó la fe. Yo no sé de qué Cristo están sujetos, de quién se están agarrando. No, hermano, usted necesita fundamento, usted necesita enseñanza, usted necesita ver todas estas cosas a la luz de la palabra, abrir su entendimiento, hermanos. Y ahora estamos en esta parte de la enseñanza donde a partir de hoy vamos a seguir mostrando bíblicamente estas verdades. Vamos a mostrar en las próximas enseñanzas, y le digo un adelanto para que no se lo pierdan. Vamos a mostrar bíblicamente, hermanos, que no se puede estar teniendo conversaciones con demonios en eventos de liberación. Eso de estar entrevistando al demonio, hermano. Lo íbamos a presentar hoy, pero no lo vamos a presentar. Pero ya tenemos el video allá guardadito. El hermano Gustavo sabe que tenemos un video allá backup. Vamos a mostrar que esa materia de liberación no es para hacer show. No hay eso de la entrevista del demonio, porque Jesús lo hizo con el Gadareno, no se establece como doctrina. Lo vamos a mostrar. Nos vamos a tomar aquí la tarea de presentarles a ustedes por qué y para qué es la liberación. Ya, hermanos que están aquí conectados, saben que hemos dado acá enseñanzas de cuáles son las razones por las cuales Dios permite una manifestación de un demonio, que no es cuando a ellos les da la gana tampoco. Y hay razones específicas para que ellos se manifiesten. Vamos a demostrar a través de la enseñanza de la palabra de Dios muchas cosas que se vienen haciendo de forma incorrecta en relación al mundo de los espíritus, de lo que se llama la liberación de demonios. Vamos a enseñarle a usted a identificar, posiblemente a identificar hasta donde podamos nosotros con la palabra, a identificar cuando es una posesión y cuando es una influencia. Vamos a enseñar algunos principios, pero no hay nada más poderoso que el discernimiento de espíritu. Y por eso es lo que hace falta tanto a la iglesia, el discernimiento de espíritu. No saben cuándo es una posesión, no saben cuándo es una influencia. Eso lo vamos a enseñar. La invitación está, hermanos, para que siga usted conectándose de forma benigna. Esto no es para darle a nadie ni desacreditar ninguna enseñanza, es para ver todo a la luz de la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, damos gracias porque esta noche, Señor, hemos traído tu palabra en una enseñanza bíblica, didáctica, con todo el amor y la benignidad de tu Espíritu Santo. Permite, Padre, que esta enseñanza coloque fundamentos como rocas en ellos. Que tu palabra dice, Padre, que no debemos ignorar las maquinaciones. Porque habiendo ignorado las maquinaciones, han habido personas dentro del cuerpo de Cristo que han tratado de darle explicaciones a este mundo espiritual. Hay cosas que se han enseñado mal, Señor, y en esta noche te pido que abras el entendimiento a todos mis hermanos, a los que van a ver esta enseñanza. Porque así como se tomaron la tarea, Padre, de levantar hombres y mujeres para enseñar talleres de guerra espiritual, que se levanten hombres y mujeres también para traer balance a tu palabra, Señor, y sacar a nuestros hermanos de errores que están costando incluso vidas de hombres y mujeres que han caído en terrenos equivocados de soberbia, terrenos de aperturas de puertas, Señor, que han costado vidas humanas. Padre, en el nombre de Jesús, levanta más hombres y mujeres que esta palabra y esta enseñanza la puedan recibir de una forma benigna, con corazones enseñables, con un espíritu sencillo y humilde, Señor. Porque sobre estos temas hace falta luz, balance, iluminación, Señor, para que vivamos en la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que salgamos de errores mal enseñados, Señor, aún con buenas intenciones fueron mal enseñados algunos. Queremos terminar de hacer esta tarea. Te pido que nos guardes, Señor. Guarda nuestras casas, guarda nuestras familias. Tenemos un sello de tu Espíritu Santo que nos da la garantía de que estamos cubiertos. Es como esa marca en los dinteles de las puertas y ventanas de los israelitas, Señor. Cuanto más ahora esa marca está sobre nuestras casas. Pero guarda, Señor, de toda maquinación.
Guarda, Señor, de todo intento negativo en contra de nosotros. Sabemos, Padre, que por tu sangre, por tus pactos, por lo que es nuestro por herencia, somos intocables. No hablamos estas cosas con miedos, sino sabiendo lo que somos y lo que tenemos. Guarda la casa de nuestros hermanos, sus hijos, los bienes que tú les has dado, guárdalos en su entrada y su salida, Señor. Y si hay alguno enfermo, Señor, en el nombre de Jesucristo, dale sanidad, Señor, a los cuerpos que necesitan sanidad. Padre, en esta hora también te pedimos que, de ser necesario, Señor, que tus ángeles vengan en la asistencia de alguno de nosotros, Señor, porque se requiera la fuerza, porque existe un peligro inminente, Señor, donde ellos necesiten, por tu voluntad, venir en pos de nosotros. Te lo pedimos también, Señor, y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Adelante.